Señor Gabriel, lo lamento, pero sus hijos son imposibles. Tienen un ambiente muy pesado y no responden a nada, ni a la terapia, ni a los juguetes caros, ni a la disciplina. Yo soy una profesional con años de experiencia en la Condesa, pero esto es demasiado para mí. Renuncio. Esas fueron las palabras de la señora Carmen, la primera niñera que Gabriel había contratado para cuidar a sus hijos después de la tragedia. La mirada de la mujer era una mezcla de lástima y frustración, como si estuviera hablando de un problema irresoluble, de algo que ni siquiera el dinero podría arreglar. Para Gabriel, un hombre acostumbrado a que cada problema tuviera una solución, esas palabras eran un golpe directo a su ego y a su corazón. Era dueño de un imperio financiero valorado en más de 100 millones de pesos, con empresas repartidas por toda la Ciudad de México, desde constructoras en Santa Fe hasta cadenas de restaurantes en Polanco. Vivía en una mansión de 1000 metros cuadrados en Lomas de 1960. Chapultepec, con piscina, cine privado y gimnasio, y pensaba que podía comprar cualquier cosa, incluida la felicidad de sus hijos. Pero la señora Carmen tenía razón. Había algo en esa casa que no se podía comprar: la alegría. Después vino Jessica, una joven recién graduada en pedagogía, que aguantó solo 15 días antes de pedir su renuncia, alegando que el ambiente era demasiado difícil de manejar. La tercera niñera ni siquiera completó una semana. Gabriel se sentía completamente perdido. Él, que dirigía reuniones con decenas de ejecutivos y cerraba negocios millonarios, no podía hacer sonreír a sus propios hijos. Peor aún, ni siquiera conseguía que comieran bien. Su familia, que antes era el pilar de su vida, estaba destrozada. 8 meses antes, Ana, su esposa durante 15 años, había muerto en un accidente de coche en una lluviosa tarde de martes. Un choque frontal en el periférico lo cambió todo para siempre. Gabriel, viudo a los 45 años con 2 hijos pequeños, Santiago de 8 y Sofía de apenas 5, no esperaba que la muerte de Ana les afectara a los niños de una forma tan profunda y silenciosa. Santiago, que antes era un niño alegre y hablador, se volvió callado y se pasaba horas en su cuarto con la tableta, sin interés en jugar o conversar. Sofía, que siempre fue el rayo de sol de la casa, lloraba por cualquier motivo y se negaba a comer. Ambos deambulaban por la mansión como fantasmas, perdidos en una tristeza que ni Gabriel, con toda su fortuna, sabía cómo curar. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Gabriel había intentado de todo. Contrató a los mejores psicólogos infantiles de la Ciudad de México, pagando 5,000 pesos por sesión. Compró cada juguete que los niños pedían. Transformó una de las habitaciones en una sala de juegos completa con videojuegos importados, e incluso instaló un área de juegos profesional en el jardín. Nada funcionaba. Santiago y Sofía comían lo mínimo. Para sobrevivir, Santiago había perdido 3 kilos y Sofía parecía cada día más apática. Las niñeras iban y venían, incapaces de lidiar con un dolor que no entendían y que veían como un problema de conducta. Para ellas, los niños eran imposibles de tratar o el ambiente era demasiado pesado. Gabriel se sentía impotente. Era como si Ana se hubiera llevado consigo toda la vida y la alegría de aquella casa. Durante esos meses terribles, se sumergió aún más en el trabajo, saliendo a las 6 de la mañana y volviendo a las 10 de la noche, dejando a los niños al cuidado de las niñeras. Los fines de semana, cuando debería estar con ellos, se encerraba en su despacho para resolver pendientes o simplemente porque no sabía cómo lidiar con el silencio incómodo que se había instalado entre ellos. La mansión, que antes estaba llena de risas, juegos y conversaciones animadas, ahora parecía un mausoleo. El piano de cola, donde Ana tocaba cada noche, permanecía cerrado
y polvoriento. La mesa del comedor para 8 personas rara vez tenía más de 3 lugares ocupados, y aún así, las comidas transcurrían en un silencio opresivo. La vida de la familia era una rutina monótona y mecánica. Gabriel comía automáticamente mientras Santiago picoteaba la comida en su plato y Sofía apenas jugaba con los alimentos. Los niños comían solo lo suficiente para no morirse de hambre, y Gabriel creía que esa era la única manera de mantener la casa funcionando. Fue entonces cuando María Sánchez llegó a sus vidas. María, de 42 años, residente de Iztapalapa, en la periferia de la Ciudad de México, no fue contratada como niñera porque Gabriel había desistido de esa idea después de tantos fracasos. María fue contratada como empleada de limpieza a través de una empresa que Gabriel usaba en sus oficinas. La primera impresión que Gabriel tuvo de ella fue superficial y prejuiciosa. Llegó un lunes por la mañana vestida con un uniforme simple azul marino, el cabello recogido en un moño, sin maquillaje, cargando una bolsa de tela desgastada y usando zapatos bajos y viejos. Gabriel la saludó rápidamente antes de salir a trabajar, dándole solo las instrucciones básicas: limpiar la casa, cambiar la ropa de cama, organizar la cocina, nada más. Lo que Gabriel no sabía era que María cargaba consigo un bagaje de experiencias que ninguna de las niñeras caras y especializadas que él había contratado poseía. María era madre de 3 hijos. Andrés, de 22 años, graduado en Ingeniería Civil por el Instituto Politécnico Nacional. Camila, de 19 años, estudiante de enfermería en la UNAM. Y Pedro, de 15 años, estudiante de secundaria. Los había criado prácticamente sola después de que su marido los abandonara cuando Pedro tenía apenas 2 años. Durante 15 años, María trabajó en 3 empleos diferentes para poder mantener a su familia y pagar los estudios de sus hijos. Por la mañana, limpiaba casas en la colonia Roma Norte. Por la tarde trabajaba como auxiliar de cocina en un restaurante en Coyoacán y, por la noche, 3 veces a la semana, limpiaba oficinas en el centro de la ciudad. Los fines de semana, cuando no estaba trabajando, se dedicaba a sus hijos, les ayudaba con las tareas y siempre encontraba una manera de transformar los momentos difíciles en recuerdos especiales. Pero había algo más que Gabriel jamás podría imaginar sobre aquella mujer sencilla que había llegado a limpiar su casa. María era licenciada en Pedagogía por la Universidad del Valle de México. Había hecho una especialización en psicopedagogía infantil y trabajado durante 8 años como maestra de primaria antes de que la vida la obligara a cambiar de rumbo. Cuando su exmarido desapareció, dejándole deudas que ella tuvo que asumir para no perder la casa, María necesitó abandonar la carrera que amaba para conseguir trabajos que le pagaran de inmediato y en efectivo. Ella no había olvidado lo que había aprendido en la universidad. Simplemente la vida la había llevado por un camino diferente. Durante los primeros días trabajando en la mansión de los Herrera, María observaba todo en silencio. Llegaba a las 8 de la mañana, cuando Gabriel ya se había ido, y veía a Santiago y Sofía desayunando bajo la supervisión de la nueva niñera, Fernanda. Los niños apenas tocaban el pan, dejaban el jugo a la mitad y se levantaban de la mesa en cuanto podían. Fernanda, una joven de 25 años, recién graduada en pedagogía, intentaba animarlos con conversaciones forzadas, pero era evidente que no estaba consiguiendo crear ningún vínculo. María limpiaba la casa prestando atención a cada detalle que contaba la historia de aquella familia. En el cuarto de Santiago, vio decenas de juguetes caros tirados en los rincones, todavía en sus empaques originales. Coches a escala de Ferrari, videojuegos y kits de construcción de Marvel, todo estaba arrumbado, como si Santiago hubiera perdido por completo el interés en jugar. En el cuarto de Sofía, la situación era aún más conmovedora.
Había una colección de muñecas importadas, una casita de muñecas de madera pintada a mano y ropita de muñeca que había costado una fortuna. Todo sin haber sido usado nunca. Lo que más llamó la atención de María fueron las fotografías esparcidas por la casa. En la sala de estar, encima del piano polvoriento, había una foto de la familia tomada en la última Navidad. Ana estaba radiante, abrazada a Gabriel, mientras Santiago y Sofía sonreían ampliamente. Era imposible no notar la diferencia. En la foto, los niños parecían completamente diferentes a los que ella veía ahora todos los días. En la cocina, María encontró más pistas sobre cómo había funcionado aquella familia antes de la tragedia. Había un cuaderno de recetas escrito a mano con la delicada letra de Ana. Recetas de pasteles de chocolate, brigadeiros caseros, tarta de manzana y pan de miel. En la contraportada del cuaderno, Ana había pegado una foto de ella haciendo un pastel con Santiago y Sofía. Los tres estaban cubiertos de harina y chocolate, riendo, con las manos sucias de masa. Era la imagen perfecta de una familia feliz. María también notó que el refrigerador estaba siempre lleno de comidas caras y sofisticadas que Gabriel mandaba al chofer a buscar en los mejores restaurantes. Sushi, pastas y dulces de pastelerías famosas. Pero los niños apenas tocaban esas delicias. Preferían quedarse sin comer a probar aquellas comidas que, por más gourmet que fueran, no tenían el sabor de casa, el sabor del amor que Ana ponía en cada comida. Durante la segunda semana, trabajando en la mansión, María presenció una escena que la marcó profundamente. Era jueves, alrededor de las 3 de la tarde, y ella estaba limpiando el comedor cuando escuchó a Sofía llorando en la cocina. La niña estaba sentada en el suelo, abrazada a una muñeca vieja y gastada, la única muñeca que realmente usaba, que claramente había sido un regalo de Ana. Sofía lloraba en voz baja. «Mamá, quiero comer tu pastel de chocolate. ¿Por qué no vuelves para hacer pastel conmigo?» Fernanda, la niñera, intentaba consolarla ofreciéndole un trozo de una tarta cara, pero Sofía la empujaba, gritando que no era igual al de su mamá. En ese momento, María sintió que el corazón se le encogía. Ella conocía ese dolor, esa nostalgia imposible de llenar con dinero o regalos caros. Cuando sus hijos eran pequeños y ella necesitaba trabajar hasta tarde, ellos también la extrañaban. La diferencia era que María siempre encontraba una manera de estar presente, incluso cuando físicamente no podía. Dejaba notitas en la lonchera, preparaba comidas especiales los fines de semana, creaba tradiciones simples pero significativas que hacían que sus hijos se sintieran amados. María terminó de limpiar la sala y fue a la cocina. Sofía todavía estaba en el suelo, ahora solo sollozando en voz baja. Fernanda estaba al teléfono, probablemente quejándose con alguna amiga sobre lo difícil que era trabajar con niños problemáticos. Fue entonces cuando María hizo algo que lo cambiaría todo. Se arrodilló al lado de Sofía y le dijo suavemente: «Hola, princesa, ¿puedes contarme cómo era el pastel de chocolate de tu mamá?» Sofía levantó sus ojitos rojos de tanto llorar y por primera vez en semanas habló sobre Ana. Contó cómo su mamá la dejaba romper los huevos, aunque hiciera un desastre, cómo lamían el tazón juntas después de hacer la masa, cómo Ana hacía caritas en el pastel usando crema batida y chispas de colores, y cómo cantaban las mañanitas, aunque no fuera el cumpleaños de nadie, solo por la alegría de estar juntas. Fernanda, irritada por la intromisión de la empleada de limpieza, dijo bruscamente: «Sofía, sabes que no puedes estar hablando con la señora de la limpieza. A tu papá no le va a gustar». Pero Sofía, por primera vez en meses, ignoró por completo a la niñera y continuó conversando con María, que escuchaba cada palabra con genuino interés y cariño. Cuando Santiago llegó de la escuela privada, encontró a Sofía todavía conversando con María en la cocina.
Normalmente él iba directo a su cuarto y solo salía a la hora de la cena, pero algo en esa escena lo intrigó. Se acercó despacio y escuchó a María preguntándole a Sofía, ¿y a Santiago también le gustaba ayudar a mamá en la cocina? Fue la primera vez en meses que alguien incluía a Santiago en una conversación sobre su madre de forma natural, sin parecer que le estaban haciendo terapia o intentando resolver algo. Santiago, que había desarrollado una aversión a cualquier mención de su madre, porque siempre venía acompañada de miradas de lástima y frases hechas sobre superar la pérdida, se sintió curiosamente cómodo con la simplicidad de María. Yo ayudaba a mamá a hacer brigadeiros, dijo en voz baja, como si estuviera confesando un secreto. Ella me dejaba hacer las bolitas y yo siempre comía más brigadeiro del que ponía en la bandeja. Por primera vez en 8 meses, Santiago sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero María la notó. Fernanda, incómoda con la situación, intentó interrumpir. Niños, vamos a la sala a ver caricaturas. Tenemos Netflix, Amazon Prime, todos los canales que quieran. Pero Santiago y Sofía ignoraron por completo a la niñera. Por primera vez en meses, estaban realmente enganchados en una conversación, recordando momentos felices sin que eso les trajera solo tristeza. María se dio cuenta de que había una oportunidad única. Esos niños no necesitaban más juguetes caros o entretenimiento sofisticado. Necesitaban a alguien que entendiera que extrañar a su madre no era un problema a resolver, sino una parte natural del amor que sentían por Ana. Necesitaban a alguien que no intentara reemplazar a Ana, sino que honrara su memoria de forma saludable y amorosa. La simpleza y la calidez de María eran un bálsamo que la sofisticada mansión no podía proveer. Ella entendió que la verdadera conexión no se basa en el dinero, sino en la empatía y en la capacidad de compartir el dolor y la alegría de otros de una manera auténtica. El viernes de esa semana, María tomó una decisión que lo cambiaría todo. Llegó al trabajo cargando, además de los productos de limpieza, una bolsa discreta con ingredientes simples: huevos, harina, chocolate en polvo, azúcar, leche. Había decidido hacer algo que ninguna de las niñeras caras y especializadas había pensado en hacer. No intentar que Santiago y Sofía olvidaran a Ana, sino honrar su memoria, creando nuevos momentos especiales. Cuando los niños volvieron de la escuela, María estaba terminando de limpiar la cocina. Sofía, que ahora buscaba a María en cuanto llegaba a casa, corrió a la cocina y preguntó: «María, ¿puedes contar más historias de cuando eras niña?». Fue entonces cuando María dijo algo que lo cambiaría todo. «¿Qué tal si en lugar de solo conversar, hacemos algo juntos? ¿Qué tal si hacemos un pastel de chocolate, no igual al de tu mamá, porque ese era especial solo de ella, pero un pastel nuestro, a nuestro modo?». Santiago, que había desarrollado el hábito de quedarse cerca, siempre que María estaba por ahí, se acercó interesado. Pero Fernanda dijo que los niños no pueden estar en la cocina sin supervisión de un adulto, dijo él, repitiendo las reglas rígidas que todas las niñeras habían impuesto. María sonrió. «Yo soy adulta, ¿no? Y sé muy bien cómo cocinar con niños. Les enseñé a mis 3 hijos desde pequeños. Cocinar juntos es una de las mejores formas de demostrar amor». Fernanda, que estaba en la sala con su celular, ni se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en la cocina. Para ella, María era solo la empleada de limpieza y los niños eran solo un trabajo aburrido que tenía que soportar hasta encontrar algo mejor. No tenía idea de que en ese momento estaba comenzando una transformación que Gabriel jamás consiguió promover con todo su dinero. Lo que estaba a punto de suceder era mucho más valioso que cualquier terapia o juguete. Era una lección de vida que se estaba horneando en el calor del hogar. María le puso un delantal a Sofía y le dio otro a Santiago. Le enseñó a Sofía a romper los huevos con cuidado,
dejando que se equivocara e hiciera un desastre sin irritarse. Le mostró a Santiago cómo cernir la harina, explicándole que eso dejaba el pastel más esponjoso. Mientras trabajaban, María contaba historias sobre cuando les enseñaba a sus propios hijos a cocinar, sobre los errores graciosos que ocurrían y sobre cómo cada pastel quedaba diferente, pero siempre delicioso cuando se hacía con amor. Lo que sucedió esa tarde fue mágico. Por primera vez en 8 meses, Santiago y Sofía rieron de verdad. Rieron cuando Sofía tiró harina al suelo. Rieron cuando Santiago se manchó toda la cara con el chocolate en polvo. Rieron cuando María contó cómo su hijo Andrés, a la misma edad de Santiago, intentó hacer un pastel solo y se olvidó de ponerle azúcar, resultando en un pastel salado que toda la familia tuvo que fingir que estaba delicioso. El silencio opresivo de la mansión se disolvió, siendo reemplazado por la risa y la calidez que había faltado por tanto tiempo. Mientras el pastel se horneaba, los 3 se sentaron a la mesa de la cocina a esperar. Sofía, toda sucia de masa y harina, estaba radiante. Santiago, que durante meses no había demostrado interés por nada, se quedó pegado al horno, observando el pastel crecer. María aprovechó el momento para contar más sobre su propia vida, sobre cómo a veces las cosas más simples son las más especiales, y sobre cómo cocinar juntos era una forma de decir te quiero sin necesidad de palabras. La cocina, antes un espacio frío y utilitario, se había convertido en el corazón de la casa, un lugar de conexión y de creación de recuerdos. Cuando el pastel estuvo listo, María les enseñó a los niños a probar con un palillo si estaba en su punto. El olor a pastel casero invadió la cocina, un olor que esa casa no sentía desde hacía mucho tiempo. Sofía aplaudió cuando María desmoldó el pastel perfecto y fragante. Santiago, que durante meses apenas sonreía, dio una sonrisa enorme al ver el resultado de su trabajo. Pero el momento más especial aún estaba por llegar. María cortó 3 pedazos del pastel y sirvió un platito para cada uno. Cuando Sofía dio el primer bocado, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alegría, de una nostalgia buena, de una conexión con los momentos felices que había vivido con Ana. No es igual al de mamá, dijo Sofía, pero está rico de todos modos. Está rico porque lo hicimos juntos. Santiago asintió, comiendo su pedazo con ganas por primera vez en meses. Mamá estaría feliz de vernos hacer pastel, dijo, y por primera vez logró hablar de Ana sin que eso le trajera solo dolor. La simpleza de la acción, el acto de hornear un pastel, había abierto una puerta a la sanación que ninguna terapia o medicamento podría igualar. La comida, más allá de la nutrición, se había convertido en un vehículo para el amor y la memoria. Fernanda, que finalmente fue a la cocina a ver qué estaba pasando, se quedó en shock al encontrar a los niños comiendo pastel y conversando animadamente con la empleada de limpieza. Su primera reacción fue de irritación. «¡Qué desastre es este, Sofía! Estás toda sucia. Santiago, sabes que no puedes comer dulce antes de la cena». Pero algo extraordinario sucedió. Los niños, por primera vez en meses, defendieron algo que querían hacer. Sofía dijo firmemente: «Quiero quedarme aquí con María». Hicimos pastel juntas. Santiago, que siempre obedecía en silencio todas las órdenes de las niñeras, dijo: «No quiero ir a la sala, aquí está más divertido». Fernanda se quedó desconcertada. En todas las semanas trabajando allí, nunca había visto a los niños demostrar voluntad propia o entusiasmo por algo. Siempre aceptaban pasivamente todo lo que ella proponía, sin mostrar interés real por nada. Ahora, de repente, estaban animados, habladores, sonriendo, y todo por causa de la empleada de limpieza. La arrogancia de la profesional titulada chocaba de frente con la
humanidad y el éxito de la mujer que ella consideraba inferior. María, percibiendo la tensión, dijo diplomáticamente: «Fernanda, no tienes que preocuparte. Solo ayudé a los niños a hacer un pastel. Tenían ganas de cocinar. Ahora voy a terminar mi limpieza y luego pueden ir contigo». Pero Sofía se aferró al delantal de María. «Quiero que te quedes un poco más. ¿Puedes contar más historias?». Santiago también demostró no querer que María se fuera. «Fernanda, puedes quedarte en la sala. Queremos estar aquí con María». Fernanda salió de la cocina irritada, murmurando sobre empleadas que no conocen su lugar y niños maleducados. Pero María continuó allí, limpiando el desastre que habían hecho mientras conversaba con Santiago y Sofía sobre recetas, sobre familia, sobre cómo a veces los mejores recuerdos se crean en los momentos más simples. Su presencia no era solo de limpieza, era una de sanación y de reconstrucción de un hogar que se había roto. Cuando Gabriel llegó a casa esa noche, alrededor de las 10:30, encontró una escena que no veía desde hacía meses. Santiago y Sofía todavía estaban despiertos en la cocina, terminando de comer pedazos del pastel que habían hecho. Fernanda estaba en la sala, visiblemente irritada con su celular. «¿Por qué no se han ido a dormir a su hora?», preguntó Gabriel, asumiendo automáticamente que había algún problema. Fernanda inmediatamente comenzó a quejarse. «Señor Herrera, necesito hablar con usted. La nueva empleada de limpieza está interfiriendo en mi trabajo. Dejó que los niños hicieran un desastre en la cocina, cocinaran sin supervisión adecuada y ahora no quieren obedecerme». Gabriel, cansado después de otro día agotador de reuniones y problemas empresariales, estaba listo para simplemente mandar a los niños a la cama y resolver la situación de la empleada al día siguiente. Pero entonces algo inusual sucedió. Sofía corrió hacia él y dijo animadamente: «Papá, hicimos pastel. Mira qué rico quedó». Gabriel se detuvo. ¿Cuánto tiempo hacía que Sofía no corría hacia él, animada para contarle algo? ¿Cuánto tiempo hacía que no demostraba entusiasmo por alguna actividad? Santiago, que normalmente solo saludaba a su padre rápidamente antes de irse a su cuarto, también se acercó. «Papá, María nos enseñó a hacer pastel como lo hacía mamá. Fue muy divertido». Por un momento, Gabriel no supo cómo reaccionar. Durante meses había intentado de todo para ver a sus hijos demostrar algún interés, alguna alegría, alguna voluntad de hacer algo. Había gastado fortunas en juguetes, paseos, actividades, terapeutas, niñeras especializadas. Y ahora, de repente, una simple empleada de limpieza había conseguido lo que él no podía: hacer que sus hijos sonrieran de verdad. El poder del amor y la conexión genuina se manifestó en un pedazo de pastel. Gabriel probó un pedazo del pastel. Era un pastel simple, casero, hecho con ingredientes básicos. No era sofisticado como los postres caros que mandaba a buscar a los mejores restaurantes, pero tenía algo especial. Tenía sabor a hogar, sabor a amor, sabor a momentos compartidos. Era el tipo de pastel que Ana hacía, simple, pero hecho con cariño. «¿Dónde está María?», preguntó Gabriel. «Ya se fue», respondió Sofía, «pero dijo que mañana nos va a enseñar a hacer brigadeiros». «Papá, ¿sabías que tiene 3 hijos y que les enseñó a cocinar desde pequeños?». Gabriel se sorprendió. Durante semanas, María había trabajado en su casa y él no sabía prácticamente nada sobre ella, más allá de que era puntual y eficiente en la limpieza. Nunca se había tomado la molestia de conversar con ella o conocer su historia. Para él, ella era solo una empleada más, fácilmente reemplazable como todas las demás. Pero ahora, viendo a sus hijos animados por primera vez en meses, Gabriel comenzó a darse cuenta de que quizás había algo especial en esa mujer que había subestimado completamente. Quizás ella tenía algo que todas las niñeras caras y especializadas no tenían: la capacidad de
conectar realmente con Santiago y Sofía de forma genuina y cariñosa. Fernanda, viendo que Gabriel no estaba automáticamente de su lado, intensificó las quejas. Señor Herrera, yo estudié pedagogía. Tengo formación específica para cuidar niños. No es apropiado que una empleada de limpieza interfiera en el desarrollo educativo de los niños. Eso puede confundirlos y perturbar la rutina que estoy intentando establecer. Gabriel miró a Fernanda, luego a sus hijos. Sofía estaba abrazada a él, algo que no sucedía desde hacía semanas. Santiago estaba contando animadamente cómo había aprendido a cernir la harina. Por primera vez en meses, parecían realmente vivos, realmente felices. Fernanda, dijo Gabriel después de unos minutos de reflexión, gracias por sus servicios, pero ya no los necesitaremos a partir de mañana. Fernanda se quedó en shock. Señor Herrera, no entiendo. Los niños están bien cuidados, soy cualificada, tengo formación. Gabriel la interrumpió. Sí, tiene formación, pero la formación no lo es todo. Mañana conversaré con María. La decisión de Gabriel no se basaba en la falta de profesionalidad de Fernanda, sino en el claro contraste entre su enfoque académico y la conexión emocional que María había logrado. Después de que Fernanda recogiera sus cosas y se fuera, Gabriel se sentó en la cocina con Santiago y Sofía. Era la primera vez en meses que los tres estaban juntos, realmente conversando, sin la tensión constante que se había instalado entre ellos después de la muerte de Ana. Cuéntenme sobre María, dijo Gabriel, y los niños hablaron. Hablaron sobre cómo ella realmente escuchaba cuando contaban cosas sobre Ana, sin intentar cambiar de tema o dar consejos prefabricados. Hablaron sobre cómo sabía historias divertidas sobre sus propios hijos. Hablaron sobre cómo hacía que incluso la limpieza de la casa fuera interesante, tarareando canciones y haciendo bromas. Papá, dijo Santiago, María no intenta que nos olvidemos de mamá. Nos deja hablar de mamá e incluso nos ayuda a recordar las cosas buenas. Sofía asintió y dijo que hacer pastel juntos era una forma de decir que amabas a alguien, igual que lo hacía su mamá. Gabriel sintió una punzada en el corazón. Durante meses había intentado proteger a sus hijos del sufrimiento, evitando hablar de Ana. Creía que no mencionar a su madre les ayudaría a superarlo más rápido. Había instruido a todas las niñeras a distraer a los niños cuando se ponían tristes, a no alimentar la nostalgia, a centrarse en el presente y en el futuro. Pero quizás estaba equivocado. Quizás intentar que Santiago y Sofía olvidaran a Ana era exactamente lo que les impedía sanar. Quizás necesitaban a alguien que entendiera que amar a alguien que se ha ido no es algo de lo que se necesite curar, sino algo que debe ser honrado e integrado a la vida de forma saludable. El enfoque de María, aunque no convencional, estaba alineado con una sabiduría emocional que Gabriel, con toda su riqueza, no poseía. Esa noche, por primera vez en 8 meses, Santiago y Sofía se fueron a dormir sonriendo. Conversaron animadamente sobre lo que harían con María al día siguiente, sobre qué otras recetas podría enseñarles y sobre las historias que contaría. Gabriel los arropó en sus camas y por primera vez en mucho tiempo le dieron besos de buenas noches espontáneamente, sin que él tuviera que pedírselos. Gabriel se quedó despierto hasta tarde esa noche, pensando en cómo había estado tan centrado en resolver el problema de sus hijos que se había olvidado de estar realmente presente con ellos, pensando en cómo había externalizado el amor, creyendo que niñeras caras y cualificadas podrían sustituir su presencia, pensando en cómo una simple empleada de limpieza había conseguido en una tarde lo que meses de terapia y miles de pesos gastados en entretenimiento no habían logrado. La lección era clara: el amor y la conexión genuina no tienen precio. A la mañana siguiente, sábado, Gabriel tomó una decisión inusual. No fue a
La oficina. Por primera vez en meses, decidió pasar el fin de semana entero en casa con sus hijos. Cuando María llegó para trabajar, Gabriel la estaba esperando en la cocina. «Buenos días, María», dijo él. «Me gustaría conversar contigo». María, pensando que sería despedida por haberse metido donde no debía, se puso nerviosa. «Señor Herrera, si hice algo mal ayer», Gabriel la interrumpió. «No hiciste nada mal, al contrario, hiciste algo que yo no estaba consiguiendo hacer. Les devolviste la alegría a mis hijos». La conversación que siguió fue un punto de inflexión, un momento en el que la humildad de Gabriel y la sabiduría de María se encontraron, cambiando el curso de sus vidas para siempre. Gabriel le contó a María sobre los últimos 8 meses, sobre la muerte de Ana, sobre cómo Santiago y Sofía habían perdido las ganas de vivir y sobre todos los intentos frustrados de ayudarlos. Le contó sobre las niñeras que no duraban, sobre los juguetes caros que no despertaban interés y sobre la culpa que sentía por no conseguir ser un buen padre para sus hijos en la época en que más lo necesitaban. María escuchó todo con atención, sin juzgar, sin dar consejos baratos. Cuando Gabriel terminó, ella dijo algo que lo sorprendió. «Señor Herrera, usted no es un mal padre. Usted es un padre que está sufriendo tanto como sus hijos, pero no sabe cómo lidiar con ello. A veces, cuando perdemos a alguien muy importante, nos centramos tanto en intentar resolver el dolor que nos olvidamos de simplemente estar presentes con él». La sabiduría de María no venía de un libro, sino de una experiencia de vida marcada por la pérdida y la resiliencia. «¿Cómo así?», preguntó Gabriel. María explicó. «Los niños no necesitan olvidar a su madre para estar bien. Necesitan aprender a guardar el amor que sienten por ella en un lugar especial del corazón, mientras crean nuevos recuerdos felices. Ayer, cuando hicimos el pastel, no estábamos intentando reemplazar a Ana. La estábamos honrando, haciendo algo que ella haría, pero a nuestro modo». Gabriel nunca había pensado en ello de esa forma. «María», dijo él, «me gustaría hacerte una propuesta. ¿Aceptarías trabajar no solo como empleada de limpieza, sino también ayudando con los niños? Te pagaría el doble de lo que ganas y tendrías todas las prestaciones». María se sorprendió. «Señor Herrera, no tengo…» Gabriel la interrumpió. «He contratado a varias personas con diplomas. Ninguna de ellas consiguió lo que tú conseguiste en una tarde. Tienes algo más importante que los diplomas. Tienes corazón». Pero había algo que Gabriel no sabía sobre María, algo que ella había guardado para sí misma durante todas aquellas semanas trabajando en la mansión. María no solo entendía de niños por instinto materno o experiencia de vida. Era licenciada en pedagogía, había trabajado durante años como maestra y tenía una especialización en psicopedagogía infantil. Sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando decidió honrar la memoria de Ana en 1900, en lugar de intentar que los niños la olvidaran. Había utilizado su conocimiento profesional, combinado con su calidez personal, para sanar a una familia rota. «Señor Herrera», dijo María, «hay algo que necesita saber sobre mí». Y entonces le contó su historia completa, sobre su formación en pedagogía, sobre los años trabajando como maestra y sobre cómo tuvo que abandonar la carrera de sus sueños cuando su exmarido desapareció, dejándola con deudas. Le contó cómo crió a sus 3 hijos prácticamente sola y sobre cómo siempre usó la educación y el amor como herramientas principales de crianza. Gabriel se quedó en shock. «¿Eres licenciada en pedagogía y estás trabajando como empleada de limpieza?». María sonrió tristemente. «Señor Herrera, a veces la vida nos obliga a tomar decisiones que no queremos. Necesitaba trabajos que pagaran de inmediato y en efectivo. Ser maestra en una escuela pública paga muy poco y tenía cuentas que pagar, hijos que criar, una casa que no perder». La humildad y la honestidad de María eran un contraste total con la vida de opulencia que Gabriel había conocido
y por un momento se sintió profundamente avergonzado de su propia superficialidad. «Pero, ¿por qué no me contaste esto desde el principio?», preguntó Gabriel. María respondió: «Porque aprendí que la gente juzga por la apariencia y la situación actual, no por lo que fuiste o sabes hacer. Si hubiera dicho que era pedagoga el primer día, usted habría pensado, ¿por qué una pedagoga está trabajando como empleada de limpieza? Debe tener algún problema. Es más fácil dejar que nuestro trabajo hable por nosotros». Gabriel se sintió avergonzado. María tenía razón. Si ella hubiera mencionado ser pedagoga el primer día, él probablemente habría desconfiado, pensando que había algo raro. Habría hecho preguntas incómodas, quizás incluso investigado su pasado. Él juzgaba a las personas por su posición social y situación financiera, no por su carácter o competencia real. Esa mañana, Gabriel no solo estaba aprendiendo a ser un mejor padre, sino también a ser una mejor persona. «María», dijo Gabriel, «quiero disculparme. Te subestimé completamente. Te miré y vi solo a una empleada de limpieza cuando debería haber visto a una persona, una profesional, una madre experimentada que sabe cómo cuidar de niños mejor que nadie que haya contratado antes». En ese momento, Santiago y Sofía bajaron para desayunar y encontraron a su padre conversando con María en la cocina. «¡María!», gritó Sofía corriendo a abrazarla. «¿Nos vas a enseñar a hacer brigadeiros hoy?». Santiago también se acercó animado. «Papá, María se va a quedar con nosotros hoy». Gabriel miró a María. «Si acepta mi propuesta, se quedará con nosotros siempre». María, emocionada, aceptó. No solo por el dinero, aunque necesitaba urgentemente un mejor ingreso, sino porque se había enamorado de aquellos niños heridos que tanto necesitaban amor y comprensión. Y así comenzó una nueva fase en la vida de la familia Herrera. María ya no era solo la empleada de limpieza, se convirtió en parte de la familia. Gabriel renegoció el contrato, aumentó su salario significativamente y le dio total autonomía para cuidar de los niños de la forma que considerara mejor. Pero lo más importante, Gabriel comenzó a pasar más tiempo en casa. Se dio cuenta de que había usado el trabajo como una fuga del dolor y de los desafíos de la paternidad en solitario. Con María allí para darle apoyo y orientación, comenzó a reaprender cómo ser padre, cómo estar presente y cómo honrar la memoria de Ana sin dejar que la tristeza dominara sus vidas. Los fines de semana, los cuatro comenzaron a cocinar juntos. Gabriel, que nunca había pisado la cocina para hacer algo más que calentar comida preparada, aprendió a hacer pan, pasteles y pasta casera. Santiago y Sofía le enseñaban a su padre las recetas que María les había enseñado. Era una forma de conectar a toda la familia en una actividad que Ana adoraba: cocinar con amor para quienes amamos. María creó tradiciones especiales para honrar a Ana. Todos los domingos hacían su postre favorito. Mientras lo preparaban, conversaban sobre Ana, contaban historias divertidas y recordaban momentos especiales. Sofía ya no lloraba de tristeza cuando hablaba de su madre. Ahora sonreía recordando las cosas buenas. Santiago volvió a tener apetito e interés por las actividades. Le pidió a Gabriel que lo inscribiera en clases de cocina para niños, porque quería aprender más recetas para hacer con la familia. Sofía, que había perdido las ganas de jugar, volvió a usar sus muñecas, pero ahora jugaba a hacer comidita para la familia, reproduciendo los momentos felices que vivía en la cocina real. La transformación era profunda, no solo en la rutina de la casa, sino en el corazón de cada uno. Gabriel despidió al chofer particular que recogía a los niños de la escuela y pasó a recogerlos él mismo siempre que era posible. Descubrió que esos 20 minutos en el coche eran preciosos para conversar sobre su día.
Escuchar sobre sus amigos, sus maestros, sus pequeños logros y desafíos cotidianos. Eran momentos simples, pero que creaban una conexión real entre padre e hijos. La mansión volvió a tener vida. El piano de cola fue afinado y Gabriel contrató a un profesor para enseñar a Santiago y Sofía a tocar, no para que reemplazaran a Ana, sino para que pudieran tocar las canciones que a ella le gustaban como forma de homenajearla. La mesa del comedor volvió a ser un lugar de conversaciones y risas, no de silencio incómodo. La presencia de María y la nueva dinámica familiar habían insuflado vida en cada rincón de lo que antes era un hogar deshabitado por la alegría. María trajo a sus hijos a conocer a la familia Herrera. Andrés, el ingeniero, se convirtió en un mentor informal para Santiago, enseñándole sobre construcción y matemáticas. Camila, la estudiante de enfermería, jugaba con Sofía a cuidar de las muñecas enfermas, despertando en la niña un interés por ayudar a los demás. Pedro, más cercano a la edad de Santiago, se convirtió casi en un hermano mayor, enseñándole juegos, bromas y siendo un ejemplo de cómo ser responsable y cariñoso. Gabriel se dio cuenta de que había aprendido una lección valiosa sobre el prejuicio y el juicio. Durante meses había contratado a personas con los mejores currículums y las mejores formaciones, y ninguna de ellas había logrado conectar con sus hijos. María, que llegó a él en una situación aparentemente inferior, fue quien devolvió la vida a su familia. Comenzó a repensar su forma de contratar empleados en sus empresas. Pasó a dar más valor a la experiencia de vida, al carácter, a la capacidad de conectar con las personas, no solo a los diplomas y certificados. Creó un programa de becas para empleados que, como María, tenían potencial, pero habían sido obligados por las circunstancias a aceptar trabajos por debajo de su cualificación. Gabriel, que antes veía el mundo en términos de números y títulos, ahora entendía que el verdadero valor de una persona reside en su humanidad. La transformación de su perspectiva no era solo personal, sino también profesional, demostrando que la empatía puede ser una herramienta poderosa en los negocios. Meses después, Gabriel le ofreció a María la oportunidad de volver al área de la educación, pagando una especialización aún más avanzada y creando una posición especial para ella, coordinadora educativa de las guarderías y escuelas que sus empresas mantenían para los hijos de los empleados. María aceptó, pero con una condición: continuaría cuidando de Santiago y Sofía en sus horas libres, porque se habían convertido en parte de su familia. La transformación fue completa. Gabriel aprendió que ser un buen padre no significaba comprar cosas caras o contratar a los mejores profesionales. Significaba estar presente, escuchar de verdad, honrar el pasado sin quedarse atrapado en él y crear nuevos momentos especiales todos los días. Santiago y Sofía aprendieron que era posible extrañar a Minusin, su madre, y al mismo tiempo ser felices de nuevo. Que amar a alguien que se ha ido no impide amar a las personas que están presentes. Y María aprendió que a veces los caminos más difíciles de la vida nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Si su exmarido no hubiera desaparecido, si no se hubiera visto obligada a trabajar como empleada de limpieza, quizás nunca habría conocido a la familia Herrera. Quizás nunca habría tenido la oportunidad de usar su experiencia y formación para transformar la vida de 3 personas que tanto necesitaban amor y comprensión. 6 meses después de aquel primer pastel de chocolate, la casa de los Herrera estaba irreconocible. La mesa del comedor siempre estaba puesta para 5 personas: Gabriel, Santiago, Sofía, María, y siempre un lugar extra para cuando uno de los hijos de María aparecía para cenar. La presencia de la nueva familia había llenado un vacío que antes parecía imposible de llenar.
Las paredes de la cocina estaban decoradas con fotos de la familia cocinando juntos, mezcladas con fotos antiguas de Ana en una armoniosa combinación entre pasado y presente. Gabriel había aprendido a hablar de Ana naturalmente, sin dolor excesivo, sino con una nostalgia cariñosa. Santiago y Sofía crecieron emocionalmente, aprendiendo que es posible llevar el amor por alguien que se fue sin que eso impida construir nuevas relaciones y vivencias. María finalmente consiguió usar su formación profesional en una familia que la valoraba no solo por los diplomas, sino principalmente por el corazón. Pero la historia aún no había terminado. El verdadero giro argumental todavía estaba por llegar. En una tarde de domingo cualquiera, cuando Gabriel llegaría más temprano a casa y presenciaría una escena que le haría comprender completamente cómo María había salvado no solo a sus hijos, sino a toda su familia. Era un domingo de sol en octubre, casi un año después de la muerte de Ana. Gabriel había salido temprano para resolver una emergencia en una de sus obras, prometiendo volver para el almuerzo, pero el problema se resolvió más rápidamente de lo esperado y decidió darle una sorpresa a la familia. Paró en una panadería artesanal para comprar panes especiales y croissants que a Santiago le encantaban. Eran las 2:30 de la tarde cuando Gabriel estacionó en el garaje de la mansión. La casa estaba silenciosa, pero podía oír risas viniendo de la cocina. Risas genuinas, deliciosas, del tipo que no se escuchaban en esa casa desde mucho antes de que María llegara. Gabriel sonrió, imaginando que probablemente estaban preparando alguna receta nueva, como se había convertido en tradición los fines de semana. La cocina, que antes era un lugar de silencio y tristeza, ahora era un espacio de alegría y vida. Gabriel entró por la puerta principal, dejó las bolsas de la panadería en el vestíbulo y caminó silenciosamente hacia la cocina, queriendo dar una sorpresa. Pero lo que vio cuando llegó a la puerta de la cocina lo dejó completamente paralizado. No era solo una escena bonita o divertida, era algo mucho más profundo, algo que tocó su alma de una forma que jamás esperó. María estaba sentada a la mesa de la cocina con Santiago en su regazo izquierdo y Sofía en su regazo derecho. Aunque ya eran demasiado grandes para eso, los tres estaban compartiendo un pedazo gigante de pastel de zanahoria con cobertura de chocolate, comiendo con la misma cuchara y riendo de algo que Sofía acababa de contar. Los dos niños estaban completamente relajados, derretidos en el abrazo de María, como si fuera el lugar más seguro y feliz del mundo. Sofía estaba contando una historia sobre una niña de la escuela que había perdido un diente de leche justo a la hora de la foto de grupo, imitando la expresión sorprendida de su compañera con la boca abierta. Santiago reía tanto que casi se atraganta con el pastel. Y María reía junto, balanceándose ligeramente en la silla como si fuera un columpio humano. La mesa estaba llena de harina, chocolate y otros ingredientes, mostrando que habían pasado la tarde entera cocinando juntos. El caos de la cocina no era un desorden, sino una evidencia de la felicidad que se estaba horneando en ese momento. Lo que realmente emocionó a Gabriel no fue solo la felicidad de los niños, fue la expresión en el rostro de María. Miraba a Santiago y Sofía con un amor tan puro, tan genuino, tan maternal, que era imposible no reconocerlo. Aquella mujer amaba a sus hijos como si fueran suyos. No era cariño profesional o cuidado contratado. Era amor verdadero, incondicional, del tipo que solo una madre siente. Gabriel observó por unos minutos sin ser percibido. Vio a María limpiando delicadamente un poquito de chocolate que había quedado en la nariz de Sofía. Vio cómo le arreglaba el cabello a Santiago con cariño. Vio cómo escuchaba cada palabra que los niños decían como si fuera la cosa más importante del mundo. Vio cómo Santiago y Sofía se acurrucaban en ella con una confianza total.
Una entrega completa, como los niños solo hacen con las personas que aman y en quienes confían completamente. En ese momento, Gabriel comprendió algo que lo golpeó como un rayo. Durante todos esos meses, había pensado que le estaba pagando a María para cuidar de sus hijos, pero la verdad era mucho más hermosa y compleja. María había adoptado a Santiago y Sofía en su corazón. No estaba solo trabajando allí. Se había convertido en una segunda madre para ellos por pura elección del corazón. Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Gabriel. No eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de una gratitud tan profunda que le dolía el pecho. Durante casi un año se había preocupado si le estaba pagando lo suficiente a María, si ella estaba satisfecha con el trabajo, si continuaría allí. Pero ahora lo entendía. María no estaba allí solo por el salario. Estaba allí porque se había enamorado de Santiago y Sofía, de la misma forma que una madre se enamora de sus propios hijos. Gabriel pensó en Ana, y por primera vez desde su muerte sintió una paz completa. Ana no había dejado a sus hijos desamparados. De alguna forma misteriosa, el universo había enviado a María para cuidarlos con el mismo amor maternal que Ana les habría dado. Era como si Ana hubiera elegido personalmente quién cuidaría de sus hijos, enviando a alguien con el corazón lo suficientemente grande para amar a niños que no había engendrado. La fe de Gabriel en el destino y en el amor se había restaurado en ese momento. En ese momento, Sofía se dio cuenta de la presencia de su padre. ¡Papá!, gritó ella saltando del regazo de María para correr hacia Gabriel. Llegaste temprano. Hicimos pastel de zanahoria y brigadeiro y hasta un flan. Santiago también corrió hacia su padre, todo sucio de harina y chocolate, radiante de felicidad. Papá, María nos contó la historia de cuando era niña y hacía pastel a escondidas de su mamá. Gabriel abrazó a sus hijos, pero sus ojos continuaban fijos en María, que se había levantado y estaba limpiándose las manos en el delantal, un poco avergonzada por haber sido sorprendida en ese momento tan íntimo con los niños. «Disculpe, señor Herrera», dijo ella. «Sé que están todos sucios, pero querían cocinar». Su humildad y su genuina preocupación por el bienestar de los niños eran más valiosas que cualquier título profesional. «María», interrumpió Gabriel, con la voz embargada de emoción, «no tienes que disculparte por nada. Al contrario, yo necesito pedirte disculpas». María se quedó confusa. «¿Disculpas? ¿Por qué, señor Herrera?» Gabriel respiró hondo. «Por haber tardado tanto en reconocer lo que realmente eres para esta familia». Gabriel se acercó a María con Santiago y Sofía todavía pegados a él. «María, acabo de entender algo muy importante. Durante todos estos meses pensé que estaba contratando una cuidadora para mis hijos. Pero tú no eres una cuidadora contratada. Eres una segunda madre para ellos. Los amas como si fueran tuyos, ¿verdad?» María se emocionó y no pudo esconderlo más. «Señor Herrera, sé que no son mis hijos, pero sí, los amo como si lo fueran. No puedo evitarlo. Entraron en mi corazón de una forma que se detuvo sin poder continuar, con lágrimas en los ojos». La confesión de María no era una debilidad, sino una demostración de la fortaleza de su corazón. «Y ellos te aman de la misma forma», dijo Gabriel. «Santiago, Sofía, vengan aquí. Quiero que me respondan algo con toda sinceridad. ¿Qué representa María para ustedes?» Santiago y Sofía se miraron y respondieron casi al mismo tiempo. «Es como una segunda mamá», Sofía explicó. «Papá, sé que mamá Ana es nuestra mamá verdadera y está en el cielo, pero María nos cuida igual que mamá nos cuidaba. Hace comida rica, cuenta historias, nos abraza cuando estamos tristes, juega con nosotros. Es como si mamá la hubiera enviado para cuidarnos». Santiago asintió. «Papá, cuando me pongo triste recordando a mamá, María no se enoja ni intenta distraerme.
se sienta conmigo y hablamos de mamá hasta que me siento mejor. Es como si ella entendiera que sentir nostalgia es normal y no es algo malo. Las palabras de los niños confirmaron lo que Gabriel ya sentía en su corazón. María era un regalo. Gabriel miró a María con una gratitud infinita. María, salvaste a mis hijos. Los trajiste de vuelta a la vida cuando yo no podía hacerlo. Les devolviste la alegría, el apetito, las ganas de jugar, la capacidad de ser niños felices de nuevo. ¿Cómo puedo pagar por algo así? María, llorando, respondió: Señor Herrera, yo soy la que agradece. Usted me dio la oportunidad de volver a hacer lo que más amo: cuidar niños, enseñar, estar presente en los momentos importantes. Santiago y Sofía no solo recibieron amor, también me dieron mucho amor. Me ayudaron a sentirme útil y realizada de nuevo. Gabriel se dio cuenta de que necesitaba hacer algo especial para demostrar su gratitud. No solo un aumento de salario o mejores beneficios, algo que mostrara que había comprendido el verdadero valor de lo que María había hecho por su familia. El dinero no era suficiente, la acción debía ser significativa y proporcional al impacto que ella había tenido. María, tengo una propuesta para ti. En realidad no es una propuesta, es un reconocimiento. Gabriel pidió que todos se sentaran a la mesa de la cocina en ese mismo lugar donde tantos momentos especiales habían ocurrido en los últimos meses. María, transformaste esta casa en un hogar. No solo cuidaste de mis hijos, te convertiste en parte de esta familia y quiero formalizarlo. Gabriel sacó un sobre que estaba guardado en un cajón de la cocina. María, aquí están los documentos de un apartamento de 3 recámaras en Coyoacán, totalmente pagado y a tu nombre. Es mi regalo para ti y tus hijos, para que tengan la seguridad de una casa propia. María se quedó en shock total. Señor Herrera, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Puedes y vas a aceptar, interrumpió Gabriel. Pero hay más. Aquí están los documentos de una cuenta de ahorros con 5 millones de pesos para garantizar los estudios de tus hijos y tu seguridad financiera. Y aquí está el contrato de una posición permanente como coordinadora educativa de todas las escuelas y guarderías de mis empresas, con un salario de 150,000 pesos al mes, todas las prestaciones y autonomía total para implementar tus ideas pedagógicas. María no podía parar de llorar. Señor Herrera, esto es mucho más de lo que merezco. Gabriel la interrumpió de nuevo. María, esto no es ni el 10% de lo que mereces. Le devolviste la vida a mis hijos. Me enseñaste a ser un mejor padre. Trajiste amor, alegría y propósito de vuelta a esta casa. No existe dinero en el mundo que pague por eso. Santiago y Sofía estaban radiantes. María, ahora vas a vivir cerquita de nosotros, dijo Sofía, y vas a tener una casa solo tuya, completó Santiago. María miró a los niños y luego a Gabriel. Acepto, pero con una condición. Quiero seguir viniendo aquí los fines de semana para cocinar con ustedes. Esto se ha convertido en una tradición familiar y la familia no se abandona. Gabriel sonrió. De hecho, esperaba que dijeras eso porque tengo una cosa más que proponerte. Respiró hondo. María, ¿te gustaría mudarte aquí? Esta casa es demasiado grande para nosotros 3 y prácticamente ya vives aquí. Tus hijos podrían venir también. Seríamos una familia grande, mezclada, pero una familia de verdad. La propuesta de Gabriel era un paso audaz, una demostración de que había derribado todas las barreras sociales y económicas que antes lo limitaban. Ya no se trataba de un empleador y una empleada, sino de una familia que estaba a punto de crecer. María se sorprendió. Señor Herrera, ¿estás seguro? Eso cambiaría completamente la dinámica de la casa. Gabriel respondió. María, la dinámica de esta casa ya cambió completamente desde que llegaste. Cambió para mejor. Santiago y Sofía tienen una segunda madre. Yo tengo una compañera en su crianza y tú tendrías
Una familia que te ama de verdad. Tus hijos tendrían más espacio, mejores condiciones de estudio y todos nos tendríamos los unos a los otros. Santiago y Sofía comenzaron a saltar de alegría. ¡Papá! María va a vivir con nosotros y Andrés, Camila y Pedro también. Sofía estaba eufórica. Será como tener hermanos mayores, completó Santiago. Y podemos cocinar juntos todos los días. La visión de una familia numerosa y unida llenó la cocina de una alegría que no tenía precio. María miró alrededor de aquella cocina donde tantos recuerdos especiales se habían creado, donde había visto a 2 niños heridos volver a la vida, donde ella misma había redescubierto su vocación y propósito. Gabriel, dijo ella, llamándolo por su nombre por primera vez, acepto, pero no como empleada o arrimada. Si vamos a ser una familia, vamos a ser una familia de verdad, con todas las responsabilidades y alegrías que eso significa. Gabriel se emocionó al ser llamado por su nombre. Exactamente como una familia. De verdad, asintió él. De hecho, hay una última cosa que quiero darte. Gabriel tomó otro sobre. Aquí están las acciones de una de mis empresas. Ya no eres solo una empleada, María. Eres mi socia en la empresa de educación infantil que vamos a crear juntos. Tus ideas pedagógicas, tu experiencia con niños, tu capacidad de transformar vidas, todo eso ayudará a cientos de otros niños. La propuesta de Gabriel era el reconocimiento final del valor incalculable de María. María apenas podía creer lo que estaba sucediendo. En menos de un año había pasado de ser una empleada de limpieza con dificultades financieras a ser socia de una empresa educativa con casa propia, seguridad financiera y una nueva familia que la amaba de verdad. Gabriel, esto parece un sueño. Tengo miedo de despertar y descubrir que nada de esto es real. Gabriel se levantó y abrazó a María con Santiago y Sofía, corriendo para unirse al abrazo. Es real, María. Tú transformaste nuestra realidad y ahora nosotros vamos a transformar la tuya. Mereces toda la felicidad del mundo porque nos trajiste felicidad a todos nosotros. La familia, unida en un abrazo, selló la promesa de un futuro mejor, construido no sobre la sangre, sino sobre el amor y la gratitud. Esa tarde llamaron a los hijos de María para contarles las novedades. Andrés, Camila y Pedro se emocionaron y se alegraron por su madre, pero sobre todo admiraron a Gabriel por haber reconocido su verdadero valor. Mamá, dijo Andrés por teléfono, finalmente alguien te vio como nosotros siempre te hemos visto. Una mujer increíble que merece lo mejor de la vida. Camila, siempre cariñosa, dijo, mamá, siempre has cuidado de todo el mundo. Ahora es el momento de que alguien cuide de ti también. Pedro, el más joven, estaba entusiasmado. Mamá, ¿eso significa que voy a tener hermanos menores? Siempre quise ser hermano mayor. La felicidad de los hijos de María era la prueba de que el amor de su madre había valido la pena. Gabriel organizó una reunión familiar para el día siguiente, donde todos se conocerían mejor y conversarían sobre cómo sería la nueva dinámica de la casa. Andrés, que estaba terminando la carrera de ingeniería, podría usar una de las suites como estudio. Camila tendría espacio para estudiar enfermería con tranquilidad. Pedro tendría la oportunidad de estudiar en una escuela privada mejor, cerca de la escuela de Santiago. Pero la transformación más bonita no era material, era emocional. Santiago y Sofía ganaron no solo una segunda madre, sino una familia extendida con hermanos mayores que los adoraban. Gabriel ganó una compañera en la crianza de sus hijos y una perspectiva completamente nueva sobre lo que realmente importa en la vida. Los hijos de María ganaron mejores condiciones de vida y la oportunidad de ver a su madre finalmente reconocida y valorada como merecía. Y María ganó algo que había perdido cuando su exmarido la abandonó. La sensación de que la familia no es solo quien comparte la
misma sangre, sino quien comparte el mismo amor. Había creado una nueva familia basada en el cariño, el respeto mutuo y la gratitud sincera. La unión de las dos familias era la prueba viva de que el amor verdadero no conoce barreras. 3 meses después, la casa de los Herrera estaba completamente transformada. La sala del comedor ahora tenía una mesa para 8 personas, siempre llena durante las comidas. La cocina había sido ampliada para acomodar a todos los cocineros de la familia, porque ahora todos cocinaban juntos, desde Pedro, que aprendía recetas básicas, hasta Andrés, que descubrió un talento para las pastas artesanales. Gabriel creó un ritual especial. Todos los jueves por la noche era la noche de la gratitud, donde cada miembro de la familia compartía algo por lo que estaba agradecido esa semana. Esas conversaciones fortalecieron aún más los lazos entre todos y enseñaron a los niños a valorar las pequeñas alegrías del día a día. La empresa educativa de Gabriel y María comenzó a funcionar 6 meses después. Crearon una red de guarderías y escuelas infantiles basadas en la filosofía de que la educación se hace con amor, no solo con métodos. María implementó programas donde las familias participaban activamente en la educación de los niños, cocinando juntas, contando historias, creando memorias especiales. El éxito fue inmenso. En menos de un año, tenían 5 unidades funcionando en la Ciudad de México, con lista de espera de padres queriendo matricular a sus hijos. El diferenciador era claro. Allí los niños no solo eran educados, eran amados. María entrenó personalmente a cada educadora, enseñando que las técnicas pedagógicas son importantes, pero el corazón es fundamental. La empresa no solo buscaba ganancias, sino también un impacto social positivo, y eso se notaba en cada detalle. Santiago y Sofía crecieron emocionalmente de forma impresionante. Santiago, que a los 8 años había perdido las ganas de vivir, a los 10 era un niño confiado, alegre, que ayudaba a cuidar de sus hermanos y ya hablaba de ser cocinero o profesor cuando creciera. Sofía, que a los 5 años había perdido el apetito y la alegría, a los 7 era una niña radiante, llena de sueños, que le contaba a todos que tenía 2 mamás, una en el cielo y una en la tierra. Gabriel aprendió que ser rico de verdad no significa tener millones en el banco, sino tener personas que te aman de verdad a tu alrededor. Redujo su carga de trabajo a la mitad, delegó más responsabilidades y pasó a priorizar los momentos en familia. Descubrió que los mejores negocios de la vida son las relaciones sinceras que construimos. María realizó el sueño de toda madre, ver a sus hijos tener mejores oportunidades sin perder los valores que ella les había enseñado. Andrés se graduó en ingeniería y fue contratado por una de las empresas de Gabriel, no por favoritismo, sino por competencia. Camila se convirtió en enfermera y trabaja en uno de los mejores hospitales de la ciudad. Pedro, ahora, estudiando en una excelente escuela privada, sueña con ser médico y ya hace trabajo voluntario en hospitales. La historia de la familia Herrera Sánchez, como pasaron a llamarse, se extendió por la comunidad educativa y empresarial. Gabriel fue invitado a dar conferencias sobre liderazgo y relaciones humanas. María se convirtió en un referente en educación infantil humanizada, pero lo más importante, se convirtieron en un ejemplo de que las familias pueden ser creadas por el amor, no solo por la genética. 2 años después de aquel domingo emocionante, cuando Gabriel llegó más temprano a casa, organizaron una fiesta especial. Era el aniversario de la familia, celebrando la fecha en que María había hecho el primer pastel con Santiago y Sofía. La fiesta tuvo lugar en la mansión, pero fueron invitadas todas las familias de las escuelas que habían creado.
empleados de las empresas y amigos que se habían convertido en familia a lo largo del tiempo. Era una celebración de la vida y del amor que habían construido juntos. Gabriel dio un discurso emocionante en esa fiesta. Hace 2 años pensaba que lo había perdido todo cuando Ana murió. Creía que mis hijos nunca más serían felices, que yo nunca más sabría cómo ser un buen padre. Pero el universo envió un ángel disfrazado de empleada de limpieza para enseñarnos que la familia se construye todos los días con amor, paciencia y presencia verdadera. María también habló. Cuando empecé a trabajar en casa de Gabriel, pensaba que solo estaba haciendo limpieza para ganar dinero. No imaginaba que estaba entrando en un viaje que cambiaría completamente mi vida y la vida de mis hijos. Aprendí que no existen empleos pequeños cuando pones amor en lo que haces. Aprendí que valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen, puede transformar vidas completamente. Su discurso, tan humilde y sincero, conmovió a todos los presentes. Santiago, ahora con 10 años, también quiso hablar. Cuando mi mamá Ana murió, pensé que nunca más iba a ser feliz. Pero María me enseñó que podemos sentir nostalgia y ser felices al mismo tiempo. Que amar a alguien que murió no significa que no podamos amar a alguien que está vivo. Ahora tengo 2 mamás, una que me enseñó a amar y otra que me enseñó que el amor nunca se acaba. Sofía, a los 7 años, sorprendió a todos con su madurez. María me enseñó que familia no es solo quien nace junto. Familia es quien se queda junto, quien cuida del otro, quien hace comida rica y cuenta historias bonitas. Soy muy afortunada porque tengo una familia gigante, llena de amor. En esa fiesta, rodeado por más de 200 personas que de alguna forma habían sido tocadas por la historia de la familia Herrera Sánchez, Gabriel miró a su alrededor y sintió una gratitud profunda. Ana estaría orgullosa de ver cómo Santiago y Sofía habían crecido fuertes y felices. Estaría feliz de saber que habían encontrado una segunda madre que los amaba tanto como ella los había amado. María miró a sus 5 hijos. 3 biológicos y 2 del corazón, corriendo y jugando juntos en el jardín, y sintió que su vida estaba completa. Todas las dificultades que había enfrentado, todas las veces que tuvo que trabajar en 3 empleos, todas las noches que lloró preocupada por el futuro de sus hijos, todo había valido la pena para llegar a ese momento. Gabriel aprendió la lección más importante de su vida: que el verdadero éxito no se mide por la cantidad de dinero que acumulas, sino por la cantidad de amor que eres capaz de dar y recibir. Que reconocer el valor de las personas y tratarlas con dignidad y respeto no es solo moralmente correcto, es la clave para una vida realmente rica y significativa. La historia de la familia Herrera Sánchez prueba que los milagros ocurren todos los días, disfrazados de personas simples que entran en nuestras vidas cuando más las necesitamos. Prueba que los prejuicios nos impiden ver tesoros que están justo frente a nosotros. Prueba que el amor verdadero no conoce barreras sociales, económicas o de clase. Hoy, 5 años después, Gabriel, María, Santiago, Sofía, Andrés, Camila y Pedro son una familia feliz y unida. La red de escuelas que crearon ya tiene 15 unidades y se está expandiendo. Miles de niños están recibiendo educación basada en el amor y el respeto. Cientos de familias están aprendiendo que educar con cariño es más eficiente que educar con reglas rígidas. La visión de María, combinada con la capacidad de Gabriel para hacer negocios, había creado algo verdaderamente extraordinario. Una empresa que transformaba vidas. Santiago, ahora adolescente, quiere estudiar gastronomía y sueña con crear un programa que enseñe a niños de escasos recursos a cocinar. Sofía quiere ser maestra como María y ya ayuda en las escuelas de la familia durante las vacaciones. Andrés es un ingeniero respetado que nunca olvida de dónde vino.
Camila es una enfermera dedicada que trata a cada paciente como si fuera de su familia. Pedro se está preparando para entrar a la universidad para estudiar medicina y ya hace trabajo voluntario en hospitales. Gabriel se convirtió en un empresario diferente, conocido por valorar a sus empleados como personas, no solo como números. María es una de las educadoras más respetadas, invitada a congresos internacionales para hablar sobre educación humanizada. Pero lo más importante, son felices. El mensaje que esta familia esparce por donde pasa es simple, pero poderoso. Nunca subestimes el poder transformador del amor verdadero. Nunca juzgues a una persona por la situación momentánea en la que se encuentra, porque puedes estar perdiendo la oportunidad de conocer a alguien extraordinario. Siempre cree que, por peor que parezcan las cosas, el amor puede curar, transformar y crear milagros. Y cuando estés pasando por dificultades, recuerda, a veces el ángel que estás esperando puede llegar disfrazado de la persona más simple en el momento que menos esperas para transformar tu vida de una forma que jamás imaginaste posible. La historia de Gabriel, María, Santiago y Sofía nos enseña que la familia se elige todos los días, que el amor verdadero no tiene precio y que los mayores tesoros de la vida no pueden ser comprados, solo pueden ser dados y recibidos con el corazón abierto. La historia de la familia Herrera Sánchez es un testimonio de cómo la vida puede dar giros inesperados y hermosos cuando se abren los corazones. No se trata solo de un cuento de hadas, sino de una verdad fundamental sobre la naturaleza humana y la capacidad de resiliencia y sanación. Nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay una luz, a menudo en la forma de otra persona, que nos muestra el camino de regreso a la vida. Es un recordatorio de que la empatía, la compasión y el amor son las fuerzas más poderosas del universo. El final de su historia no es un cierre, sino un nuevo comienzo. La familia sigue creciendo, no en número de miembros, sino en profundidad de lazos y en la expansión de su impacto positivo en la sociedad. La empresa educativa, que nació del amor y el dolor, se ha convertido en un faro de esperanza y una prueba de que los negocios pueden tener un propósito más allá de las ganancias. Gabriel, el magnate, encontró su verdadera vocación no en la acumulación de riqueza, sino en la creación de un legado de amor y humanidad. Su vida, antes vacía a pesar de la opulencia, ahora está llena de un propósito y una alegría que el dinero jamás podría haberle dado. Sofía y Santiago, que perdieron a su madre, ganaron una segunda, y con ella un mundo de posibilidades que se habían cerrado tras la tragedia. Aprendieron que el amor no se va, solo cambia de forma. Honran a Ana en sus recuerdos y construyen un futuro feliz con María a su lado. La presencia de la familia de María en sus vidas les enseñó que la familia no tiene que ser perfecta, ni tradicional, ni homogénea. Puede ser un mosaico de personas que se aman, se respetan y se apoyan mutuamente, sin importar sus orígenes. La riqueza, para ellos, ya no se mide en millones, sino en risas compartidas, en abrazos sinceros y en la seguridad de saber que siempre habrá alguien a tu lado. Para María, la vida fue una lección de humildad y perseverancia. Pasó años trabajando en oficios que estaban por debajo de su talento y formación, pero nunca perdió su esencia, su calidez o su capacidad de amar. El camino difícil que recorrió la preparó para el rol más importante de su vida: ser la segunda madre de Santiago y Sofía. Su historia es un recordatorio de que a veces los mayores obstáculos nos llevan a las mayores bendiciones. No se trata de un final feliz, sino de un final real, donde la felicidad se construye día a día con esfuerzo y con el corazón.
el legado de Ana sigue vivo en la cocina, en las canciones al piano y en las conversaciones sobre el pasado, pero ya no es un fantasma de dolor. Ahora es una presencia amorosa que inspira a la familia a seguir adelante y a crear un futuro lleno de alegría. La casa, que alguna vez fue un mausoleo de tristeza, se ha convertido en un santuario de amor. La mesa grande, las risas, el olor a comida casera, todo es un tributo a la capacidad del ser humano de sanar y de encontrar la felicidad, incluso después de las mayores pérdidas. Los valores que ahora guían a la familia Herrera Sánchez son la empatía, la gratitud y la generosidad. Gabriel, que antes era un hombre de negocios implacable, ahora lidera con el corazón. Ha aprendido que al invertir en las personas, no solo en los activos, se construyen empresas más fuertes y vidas más ricas. El éxito de su empresa educativa no es solo un resultado financiero, sino una manifestación de su nueva filosofía de vida. Cada niño que entra en sus escuelas es tratado con el mismo amor y respeto que él aprendió a dar a sus propios hijos gracias a María. La historia de esta familia es una prueba viviente de que el amor es el único capital que realmente importa. No se puede comprar, no se puede vender, pero su valor es infinito. Es un tesoro que se multiplica al ser compartido y que tiene el poder de transformar no solo a individuos, sino a comunidades enteras. La familia Herrera Sánchez, con su historia única y su amor incondicional, se ha convertido en un ejemplo para todos. Un faro de esperanza en un mundo que a menudo valora las cosas por encima de las personas. Y así, la historia continúa, no en un libro o en una película, sino en las vidas de cada persona que ha sido tocada por su amor y su ejemplo. Santiago y Sofía, que una vez deambularon por la mansión como fantasmas, ahora son niños llenos de vida, de sueños y de un amor profundo por sus dos madres y su padre. Gabriel, que perdió a su esposa y a sí mismo en el dolor, encontró una segunda oportunidad para ser un padre, un hombre y un ser humano. María, la simple empleada de limpieza, demostró que un corazón grande y una mente brillante son el equipaje más valioso que una persona puede llevar. Su llegada no fue una coincidencia, sino un milagro disfrazado. Una prueba de que el universo siempre nos da lo que necesitamos, no lo que creemos que queremos. Y en esa casa, una vez llena de silencio, ahora resuena la risa, el sonido de un piano y el dulce aroma del pastel de chocolate. El final de esta historia no es el fin del camino, sino la apertura de un nuevo capítulo, uno que se escribe todos los días con amor, paciencia y gratitud. La familia Herrera Sánchez sigue creciendo, no en número, sino en el poder de su ejemplo. Han demostrado que la verdadera riqueza no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en los lazos inquebrantables que se construyen con el corazón. Y en esa casa, donde la tristeza una vez reinó, el amor ha tomado el trono para siempre. La historia de Gabriel, María, Santiago y Sofía es un recordatorio de que los mayores tesoros de la vida no pueden ser comprados, solo pueden ser dados y recibidos con el corazón abierto. Y esa es la historia que necesitábamos escuchar. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.